al usuario. Ujú. Entonces, bueno, ya está grabando. Acuérdense que siempre grabamos las clases por si ustedes en algún momento no pueden entrar, sin problema pueden revisar la presentación. Ujú. Entonces, voy a compartir mi pantalla para justo ir introduciendo la materia, para irlos conociendo. Ahí la ven, chicos. Ujú. Perfecto. ¿La ven completa? ¿Ven completa mi pantalla? ¿No la ven completa? A ver. Se, Déjenme. se ve la parte de herramientas y todo, o sea, la parte de la herramienta del. Sí, sí es lo que estoy tratando de hacerla más grande, pero no me deja. Denme un segundito. Listo, ahí ya se ve, ¿cierto? Súper. Ok, bueno, pues veo que son muy poquitos, chicos. No sé si su grupo así es o si me falta alguien más. ¿Así son de poquitos? Ah, perfecto. Entonces van a poder participar un montón y eso me da mucho gusto. Porque luego se aburren, tiende a ser un poquito aburrida, no me gusta hablar tanto, me gusta más escuchar, por algo soy psicóloga, entonces yo espero que participen mucho en esta materia. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora sí. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto conocerlos. Em, y bueno, me da mucho gusto acompañarlos en esta materia, chicos, en esta parte de su formación como consejeros. Y antes de entrar precisamente a profundizar en el material que vamos a revisar, quiero que tengamos algo muy claro desde el principio. Ujú. Aquí hay personas, todos tenemos una historia, todos tenemos varias historias muy diferentes. Algunos probablemente pues conocen el mundo de las adicciones desde una experiencia muy cercana o incluso personal y otros quizá desde experiencias familiares, laborales o incluso de acompañamiento. Ujú. Pero en este espacio, chicos, nadie tiene que contar absolutamente nada de su historia personal que no quiera contar. Aquí vamos a aprender y vamos a aprender también a respetar la historia del otro, ¿sale? Porque justo es parte de lo que vamos a realizar con nuestros usuarios. Y como somos, pues poquitos, no quiero que hagamos la típica presentación de uno por uno, porque me gustaría conocerlos como un poquito más, ¿sale? Sí que, aunque somos poquitos, me gustaría sí que me digan su nombre, aunque aquí aparece, pero también que me digan de dónde son y que completen esta frase. La frase es, como consejero, me gustaría que las personas que acompañen me recuerden como alguien que, y ustedes completan la frase. ¿Sale? Entonces, me gustaría que ustedes iniciaran. Fernando Frías, platícanos. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas yo noches. soy Luis Fernando Frías Pérez. Soy de Querétaro, pero actualmente estoy en San Miguel de Allende, en Guanajuato, trabajando en una clínica. ¿Ok? Y yo como consejero, me gustaría que las personas que estoy acompañando, pues me recuerden y me hagan, pues sí, volver a vivir todo este dolor que en algún momento yo pasé y poderles dar un punto de vista de mi experiencia para que puedan entender un poco más acerca de la enfermedad y pues cómo poder salir de ese estado en el que están. ¿Ok? Entonces, de manera breve, ¿te gustaría que te recuerden como alguien que? Eh, pues es alguien que los pueda guiar. Ok, bien. Sí, Gracias, Fernando. Bienvenido. sí, ¿Quién quieres que gracias. continúe? Adriana. Ok, Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Garza. Soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ok. Y actualmente estoy en Trascendiendo, en una clínica de rehabilitación.
aquí presto mi servicio y me gustaría, ¿cómo es la frase? Me gustaría que me recuerden, Como consejero, que me recuerden eh, cómo. que- como consejera, quisiera quiero que me recuerden como una persona que los escuchó, una persona que los acompañó, una persona fuerte, una persona pues, resiliente, Ok, una persona con que vean ese lado humano de mí y que me recuerden a mí misma lo que puedo llegar a ser y lo que puedo lograr hacer. ok. Muchas gracias por compartir, Adriana. Bienvenida. ¿Y a quién le Gracias. pasas la palabra? A David, Ok, el David, paisano, David el Botello. paisano. Bueno, buenas noches. Como ya Hola, comenté, David, Adriana, pues buenas noches. también soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Eh? ¿Qué era lo después, antes de la frase? ¿O nomás ¿Cómo era te de dónde llamas? ¿De soy y la dónde frase? eres? Ujú. Ah, ya. Y pues actualmente, bueno, yo no trabajo como tal en un centro de rehabilitación, pero llevo como 2 meses, que en un centro de rehabilitación me abrieron las puertas, porque me lo facilitó el contacto un compañero del grupo DNA al que pertenezco. Es un centro de rehabilitación que se llama El Cambio Está en Mí. Y la idea que yo tenía originalmente era, eh, bueno, yo quería de hecho como implementar un taller de reinserción laboral para personas que llevan un proceso residencial en adicciones. Me topé con pared, o sea que no es tan sencillo como yo pensaba, o sea, según yo lo estaba diseñando, y lo que terminé haciendo es, como si fueran conejillos de indias, los chavos que están ahí, porque cada semana hago cosas diferentes. De repente, como he hecho lluvias de ideas con ChatGPT de qué puedo hacer con los chavos que están ahí. Porque al principio yo quería hacer un taller que requería un espacio que ahí no tienen o que no es tan fácil. O sea, que los chavos tuvieran acceso a hojas, lápices, mesas, y no, el espacio que me soltaron es una sala de juntas tipo doble A, donde están todos en filas, todos amontonados, y hay ¿cómo se llama? Pues la tribuna, ¿no? De madera. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, como consejero, me gustaría que las personas que acompañen me recuerden como alguien que lo que he pensado a veces es simplemente como alguien que les hizo como llevadero el proceso. O sea, porque a veces pienso que lo que estoy haciendo literalmente es hacerme el payasito hora y media y que se diviertan un rato y al mismo tiempo hacer que ellos hablen de su pasado o de lo que ellos entienden como la enfermedad de la adicción. Y en parte, bueno, lo hago de esa manera porque, bueno, yo normalmente, el trabajo que yo tengo ahorita, yo soy maestro de preparatoria. Y los trato más o menos como si fueran mis alumnos, o sea, en el sentido de que trato o sea, como que se involucren y como que incluso lo que estén aprendiendo se les haga entretenido. A lo mejor por ese background que tengo como de maestro, o sea, trato de que lo que yo hago les parezca entretenido, porque si no siento que si no se entretienen, no ponen atención, aunque bueno, en un centro de rehabilitación pues es muy diferente, ¿no? Porque como no tienen otra cosa a la que poner atención, cuando uno llega, uno es su distracción, entonces es bien sencillo que te pongan atención, hasta cierto punto es más sencillo que los alumnos de la prepa, que los alumnos de la prepa se distraen con cualquier cosa y esos chavos pues no tienen otra cosa, ¿no? Incluso el centro al que voy tiene unas prácticas todavía medio anexeras, o sea, así de que si andan volteando y pajareando por todos lados, los regañan o en el peor de los casos los llegan a aplicar, o sea, dejar parados un buen rato, cosas así. Entonces, pues están obligados a poner atención. Pero Mm, bueno, o sea, yo quisiera ser alguien que les haga su proceso más llevadero, en parte por el tipo de centro en el que estoy, y alguien que les ayudó a encontrarse a sí mismos, porque pues yo no les voy a enseñar nada nuevo finalmente, ¿no? Sería eso. ok, gracias, David. Dices cosas muy interesantes que vamos a ir profundizando conforme vayamos profundizando en la clase, porque hablas de entretenerlos, hablas también de no decirles, de alguna manera como, pues cosas que ellos no saben, pero parte de nuestro proceso en entrevista motivacional justamente es poder ayudarles a que ellos puedan poner en palabras lo que no han podido poner en palabras. Y parte de esto es
que contacten un poquito con la incomodidad. Ajá. No la incomodidad desde una parte agresiva, por supuesto, sino que se den cuenta de pros, de contras, de estar pues tomando las decisiones que están tomando, ¿no? Que los llevan precisamente a tener consecuencias, pues la mayoría de veces no agradables, no agradables, a lo mejor agradables momentáneamente, pero a largo plazo, pues lastimosas, ¿no? Dolorosas. Entonces, vamos a ir profundizando en esto que van mencionando. Pero muchas gracias, David. Bienvenido. Y aquí le cedes la palabra. Yo digo que a mi tocayo, David Moreno. Ok. Hola, David Moreno. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es David y soy de Celaya, Guanajuato y como consejero me gustaría que me recuerden como una persona que les ayudó y les dio un consejo no para poder encontrarse a sí mismos. Y, Ok. Bien, gracias, David. Marco, ya que estás ahí al ladito. Buenas noches, primero que nada. Mi nombre es Marco Antonio Buenas Arguello noches. Silva. Soy de Celaya, Guanajuato y estoy trabajando en un centro de rehabilitación, bueno, en una fundación, se llama Dios Ok. Restaurando Vidas. Y yo como consejero quisiera que me recordaran como una persona que les ayudó a entender esta enfermedad que es progresiva y mortal. Ok, bien. Gracias, David. Areva. Y soy Marco. Buenas noches, mi nombre es Pedro, Pedro Arévalos, soy de Tonalá, Jalisco, Ok, y como consejero me gustaría que me recordaran como pauta y como pues apoyo. ok, bien. Gracias, Areva. ¿A quién le cedes la palabra? A Víctor. Ok. Hola, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, primero que nada, mi nombre es Víctor Sánchez, soy de aquí de Gómez Palacio, el día de hoy pues estoy sirviendo en el Centro de Rehabilitación Valora tu Vida, este, y pues como consejero, a mí me gustaría que me recordaran pues más que nada, por mi historia, que a pesar de todo lo que hemos pasado, pues que vean que pues, realmente sí se puede cuando hay metas a corto, mediano, largo plazo y cuando realmente pues hay una motivación que te motiva a seguir adelante, o sea, ver por uno mismo, ¿va? Y base a mi experiencia y base a mi conocimiento, pues poder ayudar a los que vienen atrás de mí. Importante lo que dices, Víctor. Dijiste una palabra que vamos a utilizar mucho, que es la motivación. Ajá. Justamente cuando uno o cuando alguien está motivado, ustedes se encuentran con usuarios motivados, claro que es mucho más fácil como acompañarlos. Aquí el tema es cuando no están motivados. Ajá. ¿Cómo puedo generar un cambio en el otro si la otra persona no encuentra motivación, ni siquiera un sentido de vida? Y ahí es donde justo nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo, ¿vale? Bien, Víctor, bienvenido. ¿Y a quién le pasas la palabra? ¿A quién le cedes la palabra? Sí, claro que sí, entré un poquito tarde, pero no sé si Eduardo Soto Mm. ya Todavía no se participó. presenta Eduardo. Gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra. Yo también Hola. entré un poquito tarde. No sé cuál era la Ajá. pregunta, o que solamente es presentarnos. Es tu nombre, si trabajas ya en alguna clínica, desde dónde te conectas y terminar la frase de, yo quiero que como consejero mis usuarios me recuerden cómo, o me gustaría que las personas que acompañen me recuerden cómo. Ok. Bueno, mi nombre es Eduardo Ismael Soto Cuesta, también soy originario de aquí de Gómez Palacio y actualmente también me encuentro en el Centro de Rehabilitación Valora tu Vida. Estuve también aquí en un proceso, ya lo terminé, pero decidí quedarme a servir. Y a la par, pues también estoy estudiando la consejería. Y pues terminando la frase de cómo quiero que mis usuarios me recuerden, es como una persona resiliente. Ok. Una palabra muy poderosa, la resiliencia. Y la resiliencia, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Ya que estás ahí al ladito, José. Sí, muy buenas noches, maestra. Mi nombre es José Radarani Almaraz.
Soy de Gómez Palacio, me encuentro aquí en el centro de rehabilitación Valora tu Vida. Estoy llevando un proceso, yo estoy interno. Pedí la autorización a los padrinos de que me dieran la facilidad de estudiar la consejería para entender mi problema, para entender más mi problema en este proceso que estoy llevando a cabo. Y pues sí, me está gustando bastante, estoy entendiendo muchas cosas. ¿Y cuál es cómo quiero que me recuerden los usuarios? Sí, las personas que tú acompañes, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Como con una palabra, pues determinante en las acciones. Determinante. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto tiempo llevas en la clínica, Eduardo? Yo ya llevo aquí como 4 meses, Ok. ¿Y cuatro, tú, cinco. José? 2 meses y medio. Ok, bien. Pues bienvenidos, chicos. José, Gracias. ¿a quién le cedes la palabra? Falta por ahí Juan Ramón, Rosa, A Juan ¿quién Ramón. más? Ok, Buenas tardes, profesora. Yo soy Juan Ramón, y también soy internado en esta clínica de aquí de rehabilitación, Valora tu Vida, en Gómez Palacio. Tengo 6 meses que salí y dos, por mi propia voluntad, que me, que me quedé sirviendo. mm, Y ujú, pues, claro, cómo me gustaría que me recordaran, pues una persona que ha sabido salir adelante a pesar de todas las circunstancias, una persona fuerte. ujú, ujú. Ok, gracias, Juan Ramón, bienvenido. ¿A quién le cedes la palabra? A Rosa. Hola, Rosa, adelante. Hola, buenas noches a todos. Mi Hola. nombre es Rosy y yo soy de aquí de Monterrey. Actualmente presto un servicio o estoy sirviendo también en un centro de rehabilitación de hombres y como me gustaría que me recordaran como alguien que los escuchó y empatizó con ellos. Ok, Gracias. bien, muchas gracias, Rosa, bienvenida. Varios de Monterrey, lejos de donde yo estoy. ¿Me faltó alguien por ahí? Creo que no, ¿verdad? Parece que no. Bien, pues qué interesante, chicos. Gracias por compartir. Qué interesante justamente lo que ahorita dijeron, porque fíjense, ninguno dijo, bueno, yo quiero ser el consejero que quiero o me gustaría que me recordaran como el consejero que sabía más que todos. No, no dijeron eso. Dijeron el que los escucha, el que pueden ver una persona resiliente, una persona que sale adelante a pesar de toda pues, la historia que ha vivido, alguien que los acompaña. Yo agregaría a alguien también que no los juzga. Ujú. Me parecieron muy, muy interesantes las respuestas que dieron. Muchas gracias. Y fíjense, por lo que escucho, ya algunos tienen experiencia entonces con usuarios. Eso también me da mucho gusto porque claro que yo también voy a aprender un montón de cosas de ustedes. Ujú. Ahorita les voy a poner una actividad que justamente quiero que ustedes me mencionen, me completen. Es una actividad bastante sencilla, pero bueno, ahorita les voy a decir en qué consiste, ¿sale? Entonces, bueno, para seguir con la clase y seguir profundizando, chicos, yo siempre creo acuerdos, porque no se trata de imponer justamente algo que pueden trabajar también o que han trabajado si lo han hecho son acuerdos con sus usuarios. Yo trabajo también con acuerdos con mis grupos porque los acuerdos precisamente son para que podamos trabajar en sintonía, ¿sale? Y uno de los acuerdos que yo les quiero proponer tiene que ver justo con el horario de clases. Como sé que es lunes, para algunos pues tiende a ser un poquito pesado, iniciando la semana, es de 8 a 10 de la noche. Mi propuesta es que nos veamos, bueno, que nos conectemos todos a las 8 en punto, que tomemos un receso de 8:50 a 9
y cerremos en punto de las 10 de la noche. Esa es la primera propuesta, ¿sale? La segunda propuesta es que nos conectemos a las 8:05, 8:05, es decir, a las 8:05 ya están todos conectados. No hay receso y nos desconectamos a las 10:50, perdón, 9:55. ¿Cuál les acomoda más? En las dos tendrían pues los 10 minutos, unos conectándose 5 minutos después y desconectándonos 5 minutos antes, o tomar el receso de 9:50 a 10, pero nos conectamos todos puntuales y terminamos la clase también puntuales. Y si ustedes también me proponen algo, por supuesto que estoy abierta a escucharlos. ¿Alguien tiene alguna tercera propuesta? No, pero estaría interesante la de las 8 y el intermedio los 10 minutos, ¿no? Ok, A lo mejor ok. para un café o algo así, o no sé. Sí, regularmente la sugerencia es justo para que se levanten, vayan al sanitario, tomen un poquito de agua, se despejen un ratito y retomamos, porque a veces sí llega a ser un poquito pesado. Entonces, por favor, levanten la mano. Si no hay nadie quien quiera aportar una tercera sugerencia, levante la mano, por favor. Va a ser por mayoría de votos. ¿Quién prefiere? Nos conectamos 8 puntual, tomamos un receso de 8:59. A veces me paso un poquito, pero les doy los 10 minutos, eso sí. O sea, si a las 9 todavía estoy hablando o ustedes están hablando, sería de 9 a 9:10. Es decir, serían los 10 minutos de receso. Entonces, levanten por favor la mano. ¿Quién prefiere la opción uno? Nos conectamos puntual, nos desconectamos puntuales y hacemos un receso de 10 minutos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, creo que ya ganaron. Pues ganó esa opción. Nos conectaríamos entonces a las 8 en punto y tomamos un receso intermedio. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Bien. Lo que sí les pido, chicos, es que si nos conectamos a las 8, por favor, previamente ustedes ya revisen su conexión, su micrófono, su cámara, porque luego se conectan a las 8, pero es apenas para ver si tengo red, apenas para ver si sirve mi micro, y ahí se nos va un montón de tiempo porque pues yo les paso lista al inicio de la clase. ¿Sale? Entonces, para que tomen por favor sus precauciones. Entonces nos veríamos a las 8. Lo voy a anotar porque luego me conecto 8:05 y no, resultó que quedamos de vernos a las 8, porque hay otros grupos que se han acomodado de entrar a las 8:05. Entonces, perfecto. Bien. Bien, entonces, bueno, como ya les comentó la maestra Vanessa, ya también les dije hace un ratito, yo soy Claudia de Ortiz, soy psicóloga, voy a estar acompañándolos durante esta parte de su formación. Trabajé un tiempo también con usuarios, también en proceso de adicción, pero ahorita no trabajo con ellos, solamente trabajo en mi consulta clínica y lo que más me gusta trabajar justo es con adultos y con parejas. Mi enfoque es gestal, voy a hablar de algunos términos gestálticos, yo se los voy a explicar, por supuesto, y me da la verdad mucho, mucho gusto acompañarlos. Y hay algo que para mí, chicos, va a ser mucho, muy interesante y mucho, muy importante durante estas clases, y quiero decírselos con honestidad. Yo no quiero formar o yo no quiero acompañar a formar consejeros, pues que solamente sepan qué decir. Yo quiero que todos aprendamos también a saber escuchar, ajá, porque podemos conocer muchísimo sobre sustancias, podemos conocer mucho sobre prevención, sobre recaídas, sobre factores de riesgo, incluso sobre instrumentos y tratamiento, porque es parte de lo que vamos a ver. Pero si el usuario que tenemos, ajá, enfrente siente que lo estamos juzgando, que lo estamos sermoneando, que le estamos diciendo cómo tiene que vivir su vida, probablemente vamos a perderlo. Y ese no es el propósito de la materia, ni es mi propósito personal. ¿Sale? Entonces, una de las habilidades que hay que aprender, y lo saben ustedes mucho más que yo, que actualmente están ahorita trabajando ya con usuarios, es aprender a escuchar. Ujú. Y bueno,
Justamente quiero hablar de algo que probablemente va a aparecer muchas veces en nuestras clases. Algunos de ustedes tienen experiencia propia, como les dije hace un momento, o con procesos también de recuperación. Esa experiencia, chicos, a ustedes les va a ayudar mucho porque puede darles mucha sensibilidad y una comprensión con el usuario mucho, muy valiosa. ¿Sale? Pero quiero que aprendamos una diferencia fundamental. Ujú. Y esto se los digo desde ahorita porque regularmente pasa que como ya pasaron un proceso de rehabilitación, entonces en la entrevista se convierte más en el discurso del consejero que en la escucha del consejero. Entonces, sí, su experiencia puede ayudarles a comprender, pero yo les voy a decir algo. No, ¿cómo lo puedo poner? Mm, no me autoriza que mi experiencia asuma que yo sé exactamente lo que la otra persona necesita. ¿Sale? Entonces, porque uno de los riesgos que nosotros podemos tener como consejeros justamente es pensar, yo ya pasé por ahí, yo sé lo que estás viviendo, a mí me funcionó esto, yo salí así, entonces tú también tienes que hacerlo así. Y no necesariamente, chicos. Ajá. Nuestra historia de vida, claro que puede ser una herramienta, sí, pero no puede convertirse en la receta para la vida del usuario. Ujú. Entonces, fíjense, justo al ejercicio que les venía diciendo, yo quiero que piensen en algo inmediato, así como que regístrelo lo primero que que se les venga a su mente. Ujú. ¿Qué diferencia creen que exista entre ayudar a alguien como compañero y acompañarlo como consejero? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué diferencia creen que exista? Y levanten por favor su mano cuando quieran participar de manera digital. Eduardo. Levántenme su manita ahí en la Bien, compu para poderlos ubicar, porfis, porque no siempre me aparecen todos en la pantalla. Sí, ok. Eduardo, adelante. Yo creo que acompañar como consejero a un usuario es involucrarte totalmente en su vida, conocer su Ok. historial desde un principio para poder ayudarlo a sobrellevar o vencer las pruebas internas que él tenga. Y el apoyar nada más a un compañero, pues va, o sea, le brindas el apoyo, le brindas el conocimiento o las herramientas, pero ya no te involucras tanto a su vida personal. Como que, ok, Ujú, mira, ujú. yo tengo estas herramientas, esto me ha servido a mí, te lo Súper, comparto con tu compañero. eso es. Y Bien, un bien. consejero, o sea, realmente es involucrarte personalmente con él y con su familia. O Ok. sea, es integral en todas las áreas. Bien, bien. Integrar en todas las áreas, lo dices bien. Gracias, Eduardo. David Moreno y luego o Marco, no sé por ahí quién levantó la mano. Si Marco, David o los dos. Y después Fernando Fría. Pues la diferencia entre un acompañamiento de consejero a, ¿cómo no? A un compañero, Ajá. pues la diferencia entre consejero sería acompañarlo en el transcurso de su proceso, llegarlo a entender, a no juzgar, a comprender sus, sus problemas, a involucrarse con la familia y también llegar pues, acompañarlos en la recuperación del usuario y del acompañamiento de un compañero, pues es nomás escucharlo, a lo mejor llegarlo a juzgar por las situaciones que haya pasado en su vida. Ok, ok. Bien. Marco, ¿tú vas a participar? Bueno, yo soy Marco. Ay, perdón. David, Ahorita déjame pensar, ahorita le contesto. está bien, no te preocupes. Fernando, adelante. Eh, bueno, yo pienso que el, pues no sé, por ejemplo, el acompañar o escuchar a un compañero, pues nada más es como hasta cierto punto aconsejarle a lo mejor como lo que a ti te ha funcionado Eso hasta es. cierto límite, Ujú, pudiéndolo escuchar y teniéndolo en cuenta nada más. Y ujú. a un usuario siendo consejero es conocerlo desde un inicio,
ver el fondo de sufrimiento que tiene, ver la problemática que está teniendo y empezar a trabajar, pues, hasta cierto punto con él el programa de recuperación, pues, ¿no? Y entender el entorno en el cual creció para así poder, apoyarlo desde la parte emocional y la parte pues sí, de la enfermedad, pues, ¿no? Y llevándolo con él paso a paso en una escala a que llegue a una recuperación o a una abstinencia o sobriedad, pues, ¿no? Y aquí justamente esa es la idea, ¿no? Lograr un cambio en el usuario, pero ojo, aquí no me gustaría que se frustrara si esto no llega a suceder, porque el punto no es generar meramente un cambio, sino hacer consciente al usuario de cómo está decidiendo el vivir su vida, porque él puede decir, asumo que no quiero cambiar, pero soy consciente como de el costo que ha tenido esa decisión a lo largo de mi vida. He perdido a mi familia, he perdido trabajo, he perdido esto, he perdido el otro. Claro que también ha tenido ganancias, ¿no? Como se los he dicho, son ganancias o placeres momentáneos, pero a mediano y largo plazo, pues es más el costo o las pérdidas que tiene que las ganancias, ¿no? Entonces nosotros no podemos, por supuesto, obligarlo a cambiar. La idea es, pues sí, ese sería como uno de los propósitos, ¿no? Que él cambie la conducta o las conductas que él tiene. Pero aquí nuestro propósito principal es que él pueda ser consciente de la decisión que él está tomando. Si él es consciente y que dice, no, sí, sí quiero cambiar, ay, bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Pero no siempre sucede, chicos, y eso es una realidad. Ujú. Sí, Tristemente es una realidad. ay, Ujú. perdón, creo que es también, como dices usted, no estar bien presente que pues nuestra parte va a estar, ya la parte del usuario dependerá si Eso, él decide hacer el cambio o no, porque digo, también totalmente. si por cada usuario que estemos atendiendo y no se recupera, pues nos frustraríamos de una manera impresionante, ¿no? Pero pues Sí. entender que nuestra parte está hasta el punto de si es residencial el proceso hasta su fin de su proceso y continuar por fuera, o si es por Ujú, fuera ujú. el paciente o el usuario, pues hasta los límites que nos permita también estar trabajando, ¿no? Así es, justo porque sí los vamos a acompañar, pero a final de cuentas no somos responsables tampoco de sus decisiones. Ajá. Y lo otro, pues es que también va a haber recaídas y las recaídas son parte del proceso. Ujú. No se me asusten, no vayan a decir que estoy haciendo mal lo que estoy haciendo, no. La recaída es parte también del proceso. ¿Sale? Bien, entonces justo, bien lo dicen ustedes, compañero, como compañero, yo puedo decir, mira, a mí me funcionó esto, pues esto yo te puedo como justo recomendar, sugerir, yo qué sé, y como consejero, es que toca aprender a preguntar. Si nosotros no sabemos cómo preguntarle al usuario, nos vamos a atorar un montón y ahí podemos pasar de consejeros a compañeros en cuestión de segundos, ¿eh? Que ni siquiera nos podemos dar cuenta nosotros en qué momento estamos haciendo este cambio de rol. Entonces, este pequeño como cambio de lenguaje de voy a necesitar aprender a preguntar representa un cambio súper importante en la posición porque ya no me estoy poniendo o ya no estoy poniendo mi historia en el centro, ya no le estoy diciendo, mira, a mí me funcionó esto, sino que estoy poniendo al usuario en el centro porque justamente es con él con el que vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante. Y justamente hoy vamos a empezar a aprender una forma de conversar, de platicar, de preguntarle al usuario que nos va a poder ayudar a hacer muchísimo esto. Ujú. Pero bueno, antes de decirles justamente cómo se llama o explicarles la teoría, también quiero ponerlos a prueba un poquito. ¿Sale? Vamos a ver qué tan buenos consejeros somos ya. Ujú. Fíjense bien. Ujú. Imagínense ustedes, déjenme adelanto aquí la presentación y ahorita me regreso. Imagínense ustedes que tienen a un usuario enfrente de ustedes, ya están trabajando con él, pero les dice, uy, aquí está. ¿Ahí ven la pantalla? ¿La ven completa? Súper. Su usuario les dice, no quiero dejar de consumir. Imagínense que tienen esa persona enfrente
ya hablaron con ella o con él, ya saben que existe consecuencias por su consumo. Ustedes pueden ver perfectamente que necesita hacer cambios y entonces les dice, yo no quiero dejar de consumir. Quiero que me digan, por favor, en este momento, qué sería lo primero que les darían ganas de responder. No quiero la respuesta como teórica, no. ¿Qué sería lo primero que ustedes les darían ganas de responder? Fernando. Eh, yo sería como preguntarle cuáles serían, cuáles son las razones por las cuales no quieres dejar de consumir. Ok, ok, bien. Fíjense, no quiero que piensen qué contestaría un buen consejero. Quiero saber qué les nacería contestarles. Ujú. Víctor, luego David o Marco, no sé quién vaya a participar. Gracias, Fernando. Sí, yo en el momento yo le contestaría de que, pues, pues entiendo que no quieres dejar de consumir porque, pues, igual, pues yo en mi proceso, pues igual, yo tampoco quería dejar de consumir. En su momento, pues, no aceptamos esa derrota y pues te comprendo mucho de que no quieras dejar de consumir. Ok, ok, bien. Gracias, David o Marco. Pues primero, más que nada, pues comprenderlo, ¿no? Y ya después preguntarle el por qué no quiere dejar de consumir. Ok, ok. Y ya te dice él por qué no quiere dejar. ¿Qué le dirías? Ya te da sus motivos. Pues depende de los motivos que él me dé, ¿no? Ajá. Y pues trataría de aconsejarlo, pero pues si no quiere, pues también no es obligatorio, ¿no? Ok, importante lo que dices. Gracias, David y luego Juan Ramón. Bueno, o sea, así visceral, o sea, si la pregunta es ¿qué me nacería decir en el momento? Pues Así drógate. visceral. O sea, sería eso, o sea, pues drógate, a mí qué. ¿Cómo? Pues drógate. O Ok. sea, lo que me Mm, nacería sería eso, o sea, como, pues si quieres, pues hazlo. Pero, o sea, ya después sería lo mismo que mencionó el compañero ahorita, o sea, de que haga una especie de pros y contras. ok. Y basándonos en eso, quizá trabajar un poquito más en ese proceso, porque yo soy consciente de que probablemente pueda cambiar de opinión, sobre todo si es al principio de un proceso residencial. Ok. Por ejemplo, me acuerdo en una de las clases anteriores Sí, que estábamos llevando, sí. cuando nos hablaron de lo de los pros y contras, yo dije, medio en broma, medio en serio, como un Ujú. pro, la muerte. Y siento como que no le pareció a la persona que estaba impartiendo la clase. Pero, o sea, si a mí me hubieran preguntado que hiciera esta lista de pros y contras al principio de mi proceso residencial, yo sí hubiera contestado morirme como un pro de drogarme. Y probablemente haya personas que tengan como algo similar, quizá, y entonces, o sea, sería ver cómo cambiar esos pros a contras. Porque, bueno, Ujú. ahorita, pues, morirme sería un contra, precisamente, pero en ese momento, morirme era un pro. Claro, claro, por supuesto. Ya, si no hay un sentido de vida, si solo tu sentido de vida es la droga, pues sí, claro que uno de tus propósitos sería mejor morir. Tiene sentido. Gracias, David. Juan, Ramón y luego Adriana. Pues yo le diría que pues no largue esa agonía, ¿El qué, que no perdón? que no largue su agonía, que si se quiere ir Ah, a drogarse, pues que lo haga, pero pues que no, cuando vuelva de recaído a un centro de rehabilitación no pregunte por qué fue, y ahí es cuando realmente le voy a decir, pues, esta enfermedad de nosotros, es pues como el cáncer, ¿verdad? Lo que a mí me han dicho, la verdad, y lo que he aprendido, que esto es como el cáncer, no tiene cura, pero se puede tratar y tiene su tratamiento, ¿verdad? Y la sí. verdad, pues yo sí, yo le regalaría mi historial, que yo pues soy recaído, cuántas veces he perdido a mi familia, cuántas veces he perdido mi voluntad y cómo me he perdido así en las calles, cómo he navegado, cómo he andado pidiendo la moneda, recogiendo botellas y todo. Y yo le diría, pues vívela para que regreses convencido de que esto no es un juego. Así es como yo le respondería. Ok, bien, Juan Ramón. Gracias por compartir. Tú dices algo importante.
que la adicción es parecida a una enfermedad, este, como cáncer, solo que en el cáncer yo ahí diría que hay una diferencia. En el cáncer no hay un proceso de voluntad, no hay motivación, aunque el paciente esté muy motivado, pues ahí no podemos controlar, ¿no? Al cuerpo como tal o las reacciones del cuerpo. En la adicción sí. Si el paciente encuentra un motivo de cambio, claro que puede haber una recuperación. Gracias por compartir, Juan. Adriana y luego Areva. Bueno, sobre la pregunta dice, ¿qué sienten o piensan cuando un usuario dice no quiero dejar de consumir? Yo pensaría primero Sí. que sería un mecanismo de defensa, algo que los que está protegiendo. Entonces, haría ¿cómo se llama? El report, o sea, que él me cuente su historia y hacer que él Ay, mismo se escuche, que él mismo se llegue a escuchar. Entonces, de ahí, que me cuente su historia, que me cuente su historia y tendría que haber en su historia algo de motivación, algo que lo motive a salir de la adicción. Pero él mismo contando su historia, contando contándome su historia, y saber que es un mecanismo de defensa. No quiero dejar de consumir. ok, Cuando él ok. dice no quiero dejarme, y obviamente, pues, como dicen, debe de haber el beneficio y ¿cómo se llama? El pro y el contra. O sea, Ok. y ahí es donde entra también hay uno de los instrumentos que acabamos de ver en la clase pasada, qué consecuencias tendría seguir en la adicción y qué beneficios tiene, porque también hay beneficios teniendo, o sea, qué dolor tendría que él se dé cuenta, qué dolor tiene que silenciar, que mitigar. Entonces eso sería lo que yo escucharía. Entonces, y pues durante la escucha, pues ya sería como que, pues simplemente escuchar a esa persona y luego conforme pase el tiempo, tenemos que hacer en algún momento, hacer voluntario lo involuntario. Y yo creo que eso es ganar un poquito más, o sea, hacer voluntario lo involuntario, porque la mayoría de las personas que están en una clínica de rehabilitación están involuntarios. Entonces, hacer Sí. voluntario lo involuntario y hacerle saber todos los beneficios que podría esa persona, ese usuario, llegar a Ujú. tener, si lo llegara a tener, sería, por ejemplo, lo económico, la familiar, lo espiritual también. Entonces, Claro. todas esas partes y hacerle saber o que él mismo se escuche en base a su historia, le podríamos decir, voy a meter, pero me gusta mucho la subjetividad de esa persona, ¿verdad? Ok, Y ok. hacerle entender esa parte. Entonces, yo creo que ese es mi pensar. Muy bien, Adriana, por ahí ya escuché que tienen ya elementos de la entrevista motivacional. Mucho gusto. Gracias por tu aportación, Areva. Gracias, pues, ¿qué sientes o piensas cuando un usuario dice no quiero dejar de consumir? Pues obviamente es normal, es muy normal, dependiendo si es cuando va entrando, todavía con mayor razón, protegemos la enfermedad. ¿Qué podría solucionar? Compagino con la compañera. Este, Ser empático, ok, adelante, está muy bien lo que tú quieres, pero vamos haciendo una regresión, ¿no? Con las herramientas de estimulación, todo eso, hacer una regresión, un recuento para, para hacerlo ver y caer en un equilibrio que ha sido lo que le ha dado mayor resultados. Si la decisión de seguir consumiendo o el llegar a tomar la decisión de comenzar un cambio. Sería eso mi opinión. Ok, bien, Areva, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportaciones, porque fíjense, escuchándolos aparece o escucho algo mucho, muy humano. Ajá. Cuando nosotros vemos algo que la otra persona todavía no puede ver, queremos explicárselo. Ujú. Mostrarle pros, mostrarle contras, el costo que ha tenido, ¿no? Las pérdidas que ha tenido, las ganancias que ha tenido. Y cuando tenemos experiencia propia, todavía más queremos, ¿no? Como explicárselo. Ajá.
Es decir, puede llegar a haber un pensamiento como, yo sé hacia dónde va esto, yo ya conozco este camino, ¿no? Yo ya pasé por esto. Ajá. Pero imaginen que alguien intenta convencerlos a ustedes de hacer algo que todavía no quieren hacer. ¿Qué les pasa? Deja de consumir, Adriana, deja de consumir, Fernando. Si te digo yo esto, te vas a cerrar, te vas a enojar, te vas a defender, no vas a escuchar o vas a dar excusas. Y eso mismo les puede ocurrir con sus usuarios. Ujú. Mientras más argumentos yo le doy para que él cambie, ¿qué va a pasar? Es como, deberías dejar de consumir porque, ujú, y el usuario les va a decir, sí, pero entonces, sin darnos cuenta, podemos entrar incluso en una discusión, sin darnos cuenta. Ajá. Entonces, si presionar no necesariamente funciona, si sermonear no necesariamente funciona, si decirle, oye, yo ya pasé por ahí, ya sé lo que tienes que hacer, tampoco necesariamente funciona, ¿qué hacemos? Porque justamente ahí entra pues la herramienta que vamos a comenzar a trabajar hoy. Y quiero que se queden desde este momento con una primera idea. La entrevista motivacional, chicos, no busca que yo como consejero convenza al usuario de cambiar. Busca crear una conversación en la que el usuario pueda comenzar a escuchar sus propias razones para cambiar, no las mías. Y eso cambia completamente nuestra manera de entrevistar. Ujú. Y ahora sí vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a tomar su receso y empezamos con el objetivo de la clase y profundizamos también en la parte de que quiero que revisemos todos que tengan acceso a su Classroom y ya comenzamos con la teoría, ¿sale? Entonces son las 8:52, regresaríamos a las 9:02, chicos, ¿sale? Hidrátense, vayan al sanitario, despéjense un poquito y ahorita nos vemos.
Bien, chicos, vamos regresando. ¿Ven mi pantalla, cierto? Súper. Bien, como justamente vamos nosotros a trabajar con Google Classroom, que ya es la plataforma que, bueno, han venido utilizando ustedes en módulos anteriores, les voy a pedir, por favor, que en este momento ingresen para revisar si todos podemos entrar, si tienen algún problema y mejor revisarlo de una vez. Preferible ahorita a que suceda cuando tengan que subir alguna actividad o algo por el estilo. Entonces, por favor, entren a su plataforma, entren ahorita a Classroom, díganme por favor si todos pueden entrar, si todos tienen acceso a, y si alguien no tiene, por favor, coméntenmelo ahorita. Sí, maestra, puedo entrar sin problema. Ok, gracias. Yo estoy adentro de la clase. Súper, Yo también. gracias. Ahí quédense, ya no se me salgan, ¿eh? Yo también puedo entrar sin problema, güey. Todos con su usuario y su contraseña. Entren, por Yo también puedo favor. entrar. Ok, gracias, David. Marco, ¿tú también? Sí, sin problemas. Estoy dentro de la Súper. plataforma. Ok, gracias. Ahí quédense, por favor. Ahora yo les voy a compartir justamente mi pantalla en Classroom. Todos debemos tener la mayoría de información similar. Digo la mayoría porque yo estoy pues en el rol de docente, ustedes de alumnos. Entonces, déjenme compartirles ahora justo mi pantalla de Classroom. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla. Yo también ya estoy en mi Classroom. Se supone que nadie debe de tener, por favor, ningún inconveniente. Si alguien, por favor, coméntenmelo ahorita. Bien, se van a ir, por favor, a la parte de, bueno, en la parte de novedades les da la bienvenida, pero se van a ir a la parte de trabajo en clase. Ahí ustedes ya saben que, bueno, ahí les cargan su calendario. Nuestro calendario es de la clase 17 de agosto al 7, al 21 de septiembre. Ujú. Igual todos los lunes de 8 a 10. Aquí viene también la parte de su programa. Vienen las portadas que van a utilizar en su, en sus tareas, en sus trabajos. Vienen las grabaciones de la clase por si no pueden ingresar. Y vienen las actividades que ustedes van a realizar. El día de hoy, bueno, van a completar la clase con, déjenme ver nada más la fecha de lectura, perdón, Maestra, sí. a mí, bueno, no sé si a los demás, pero al menos a mí no me aparecen las actividades, únicamente me aparece las grabaciones, el examen final, las sugerencias, otros recursos y ya. Ok, a lo mejor todavía no lo habilitan, no sé si a alguien sí le aparezca porque la fecha límite de entrega es el 30 de agosto, entonces posiblemente todavía no lo habilitan, pero se los tienen que habilitar porque nuestra clase todavía nos vemos hoy, nos vemos la siguiente y ustedes tendrían que completar para el domingo, o sea, estas son 2 semanas, entonces posiblemente se los habiliten esta semana o la siguiente, entonces no hay problema por eso, ¿sale? Pero antes una semana antes de su fecha de entrega, yo les voy a explicar en qué consiste la actividad, ¿vale? Pero de todas maneras lo checo con la maestra Vanessa.
Gracias, Fernando. David, dime. Le quería comentar, bueno, yo también ya accedí a Classroom, pero no me aparece Sí. esta materia, únicamente me aparecen las dos anteriores, o sea, la de Introducción a la Psicopatología de las Adicciones y la otra, Elementos Básicos de la Psicología. Ok, David, entonces paso el informe con la maestra también, Vanessa, para que lo cheque y por ahí te pueda Ujú. habilitar también esta materia. Ujú. Gracias, David. Y Areva y ahorita Víctor. Déjenme lo anoto. Y, profe, yo igual que David Botello, ¿eh? Ok, No me aparece la materia. denme un segundo, estoy anotando. Maestra, lo que pasa es que, por ejemplo, en el WhatsApp, ahí mandaron Sí. como para poder ingresar al Classroom y ya ahí tú le pones y automáticamente te da como la contraseña y ya te aparece después en el Classroom, porque tampoco a mí me Ah, aparecía. ok. Entonces, entren por favor al link que les mandan en su WhatsApp. Háganlo porfis ahorita, De inténtenlo. hecho, Es que no es link, una contraseña. Ah, Entonces lo ponen en la crucita, en una cruz, donde dice agregar aula. Y luego ahí ponen y le piden ¿cómo se llama? código de acceso. Ajá, y que cierto, es cierto. PP, no sé qué, PP, algo así, y ya YM aparece el y aula. se agrega. Muchas gracias. Se los voy a poner aquí en el chat por si alguien no tiene acceso ahorita al WhatsApp. Denme un segundo. Ah, sí, tenían razón, ya pude. ¿Ya pudiste, David? Ok. ¿Alguien más ya pudo? ¿O alguien no pudo? Yo les estoy copiando del WhatsApp el link. Que ya me ha pasado que luego, no, pues nadie tiene problemas, chicos, no sé qué tanto. Y a la hora de los trabajos, maestra, no pudimos. Entonces, les voy a dejar el enlace, ya se los estoy poniendo en el chat. Aquí está. Y les voy a poner también la contraseña. Bueno, código de acceso, no es contraseña. Ya pude más yo también. Súper. De todas maneras, ahí se los dejo. Yo Pueden también copiar y ya pegar. habilité. Ya se los puse, ¿ya? Ok. ¿Tú, Areva, también? Sí, ya lo Ok, acabo de habilitar. perfecto. Gracias. Súper, súper, súper. Ajá. Bien, entonces todos pudieron entrar, todos ya les aparece la materia, entonces bueno, ya sabemos que todos podemos ingresar. Les recomiendo que lo revisen constantemente porque ya saben que Classroom pues es nuestro punto de referencia para materiales, para actividades, para trabajo final y examen, etcétera. Pero si en algún momento alguno de ustedes tiene algún problema para entrar, para localizar alguna actividad, por favor no esperen hasta la fecha de entrega, avísenme para poder revisarlo. Repito, esta parte de la actividad seguramente se los cargan en la semana. ¿Sale? Y bueno, como les dije hace un momento también, yo les voy a comentar una semana antes, previa a su actividad, a su fecha de entrega, en qué consiste la actividad, por si hay alguna duda, lo podamos resolver unos 10 minutos antes de que concluyamos la clase. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí, ya teniendo nuestra plataforma de trabajo, quiero explicarles ahora sí rapidísimo hacia dónde vamos con esta materia. Ujú. Bien, voy a dejar de compartirles mi Classroom para irme nuevamente a la presentación. Me parece que ya la ven, ¿cierto? ¿La ven completa? ¿No? Me parece que ahí ya la tienen que ver completa. Ahí ya, ¿cierto? Pero ya no se ve.
Ay, ahí no. Sí, ya, ya me había espantado. Ok, bien chicos, entonces, el objetivo de nuestra materia, bueno, ya comentamos parte del objetivo de lo que vamos a trabajar, estas 6 semanas. Puede ser un poquito pesado porque sí es bastante información, pero además me gusta mucho porque no es una materia únicamente teórica, es decir, van a elegir, para que por favor lo vayan ahorita revisando ustedes, a dos usuarios con los que van a trabajar mi materia y la materia del maestro Aarón, el siguiente módulo. ¿Vale? Son dos usuarios, ¿por qué? Porque regularmente, o ya nos ha pasado que un usuario deja el proceso, nos quedamos nosotros sin usuario, ya no sabemos con quién trabajar, nos toca empezar todo, entonces a la par van a ir trabajando con dos usuarios, ¿sale? Entonces ustedes vayan viendo con quién van a trabajar. Aquí la preferencia es que si ustedes son varones, que elijan por favor también varones. Si ustedes son mujeres, elijan trabajar con mujeres. ¿Por qué? Porque a veces sí llega a haber como cierta incomodidad, ha pasado, entonces lo mejor es que elijan del mismo género. Si ustedes y su usuario no tienen ningún problema en trabajar con el sexo que sea, no hay ningún problema. Sí, Adriana, dime. Ah, no, era referente a eso, le dije, entonces voy a tener que usar de la comunidad, a buscar, que hay No hay muchos, problema. que O hay sea, si tú no, muchos, como quiera. sí, 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 hay muchos, pero si tú no tienes problema, el usuario no tiene ningún problema, no es una cláusula necesariamente en Ok, el, perfecto. en el Sí, es que yo trabajo. estoy en una clínica de rehabilitación de hombres. Ok, ok. Si tú no tienes problema, No, adelante. para nada. Ujú. Si te sientes Ah, cómoda, sí, no, no, adelante. sí. Ujú. Bueno, una pregunta. ¿Tendría que tener algunos rasgos particulares o nosotros escogemos al azar? ¿O Ustedes tiene que ser escogen, recién llegado o tiene que sí, ser sí, sí, ok, sí. Ustedes que no escogen al azar conozcamos? que no conozcan de preferencia, pero sí que sea recién llegado, porque ustedes pues son como el primer filtro prácticamente porque empiezan con entrevista. Entonces, sí, la idea es que sean recién llegados, vayan pidiendo por ahí como la autorización. También viene una hoja y que en Classroom donde este es el consentimiento informado, ese lo vamos a llenar. También más adelante les voy a decir cómo se va a llenar. Pero por lo pronto vayan ahí ustedes viendo. Para la siguiente clase les voy a pedir que ya tengan a sus dos usuarios, porque también ha pasado que me dicen cuando van a entregar o van a aplicar tamizaje, maestros que no encontramos usuarios y pues no. O sea, se me atrasan mucho porque los vamos a ir realizando clase con clase. ¿Sale? Bien. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor, para la siguiente clase. Denme un segundito. Ay, es que no sé por qué no se puede ver completo. Sí, David, mientras te escucho. Sí, tenía una duda. Bueno, porque el profesor Aaron nos había comentado que nos podían facilitar una carta para el proceso de encontrar Ah, a sí, quien entrevistar. Porque bueno, sí, pues yo sí, estoy sí. en un centro de rehabilitación, pero realmente pues lo que me dan es como una junta, entonces sí tendría que pedir permiso ahí al padrinote, al dueño de ahí. Ajá. O sea que lo que yo quiero hacer también es entrevistas individuales. Ok, ok. La carta la podemos pedir con la maestra Vanessa sin problema. ¿Sí, Pedro? Perdón, David. No sé por qué. Bien. Entonces, bueno, ahí ustedes ya están viendo el objetivo de la materia, chicos. Este es el objetivo, el que ustedes están viendo, es el objetivo formal, pero quiero explicárselos de una manera mucho más sencilla y un poquito más rápido para poder entrar ya en teoría. Lo que yo quiero es que al terminar justamente este curso ustedes puedan tener herramientas para poder sentarse frente a un usuario y saber cómo em,
pues comenzar una entrevista, cómo escucharlo, qué preguntarle, incluso también, por supuesto, qué observar y cómo tener información o cómo obtener información sin convertirla en un interrogatorio. ¿Por qué? Porque la entrevista motivacional, chicos, no es un interrogatorio, ¿sale? Entonces, ese es el objetivo de la materia a grandes rasgos, porque entrevistar justamente a una persona que consume sustancias, chicos, pues no significa solamente preguntarle, ¿qué consumes? ¿Cuándo consumes? ¿Desde cuándo consumes? ¿Y cuántas veces consumes? No, a eso nos da información sobre el consumo, pero todavía no necesariamente nos permite conocer a la persona. Entonces, para mí, esa diferencia va a ser muy importante durante toda la materia. No vamos a entrevistar una adicción, acuérdense, vamos a entrevistar a una persona. ¿Sale? Entonces, bueno, también van a aprender ustedes a utilizar diferentes herramientas de valoración, como el ASIST, el balance decisional, algunos instrumentos que están relacionados con ansiedad, con depresión, con sintomatología, pero quiero que tengan cuidado con algo, porque también un instrumento es una herramienta, pero no sustituye al consejero. ¿Sale? Entonces, yo puedo aplicar perfectamente una prueba y aún así no haber comprendido realmente a la persona que yo tengo enfrente. Ujú. Entonces, si yo tuviera que resumir el objetivo de toda la materia en una frase, sería que ustedes puedan aprender, que puedan conocer, que puedan valorar al usuario de una manera profesional, de una manera ética, humana y sin juicio, para poder saber cómo lo vamos a acompañar. ¿Vale? Ese sería el objetivo. ¿Dudas del objetivo? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Y bueno, justamente para poder nosotros llegar al objetivo general, pues vamos a tener que ir desarrollando, por supuesto, diferentes habilidades. Uy, ahí está. Habilidades para poder llegar también a los objetivos específicos, ¿sale? Primero nosotros vamos a entender qué es una entrevista psicológica y qué cambia cuando esa entrevista se realiza con una persona que consume sustancias. Vamos también a incorporar elementos de la gestal porque me interesa que ustedes aprendan a observar no solamente lo que la persona dice, sino cómo lo dice, qué está sintiendo o qué percibimos que está sintiendo, qué evita, qué ocurre en el aquí y en el ahora y qué pasa en relación con lo que nosotros estamos construyendo con esa persona. ¿Sale? También uno de los objetivos específicos que para mí es fundamental es que vamos a desarrollar las habilidades necesarias para generar un vínculo. Es decir, podemos nosotros tener un montón de técnicas, un montón de herramientas, pero si una persona, chicos, no siente confianza con nosotros, probablemente no nos va a contar lo que realmente está sucediendo. Entonces, vamos a trabajar presencia, escucha, contacto auténtico, respeto, por supuesto, ética y también vamos a aprender algo que parece sencillo, pero no lo es. Escuchar sin estar preparado inmediatamente el consejo que vamos a dar. Ujú. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que alguien está hablando y ustedes ya están pensando en qué le van a contestar? Yo creo que sí, a mí también me ha pasado. Bueno, pues entonces eso también lo vamos a trabajar. Y finalmente vamos a utilizar instrumentos que no quiero que solamente sepan aplicarlos, quiero que lo puedan comprender para qué sirve ese instrumento, qué información nos va a aportar y qué vamos a hacer con esa información después. Porque, por ejemplo, aplicar un assist y obtener una puntuación es relativamente sencillo, lo pueden hacer sin problema. Lo importante es saber qué significa ese resultado dentro de la historia completa de esa persona. Y entonces vamos a tener pues tres grandes componentes durante la materia, que es entrevista, motivación al presupuesto, habilidades de acompañamiento e instrumentos de valoración. ¿Sale? Y bueno, ustedes bueno, en la presentación puse también como parte del temario que vamos a estar revisando. Este es de su primer parcial. Les enseño cómo vamos a organizar todo. Durante nuestro primer parcial, pues vamos a construir como las bases, ¿no? Vamos a comenzar con entrevista motivacional, qué es, de Maestras, dónde surge. Sí. se ve muy pequeño y no alcanzo a verlo. Ay, no está en grande. A ver, denme un No, segundito. Ahí ya. ¿O sigue chiquito?
Sigue pequeño, o sea, no se ve como diapositiva. Ajá. Ahí ya. Sí. Es que no sé por qué, a mí no me aparece. O sea, no se ve, nada se ve como la del instituto Ajá. y nunca es tarde para humanizarnos. Eso es lo que se Ah, ve. ok. ¿Y ahí? Es que yo No. no sé por qué no se ve que yo pueda, como mi PowerPoint chiquito, que si no tengo que salirme y meterme a ver, espérenme un poquito. Mm, mm, mm. Ahí sí se veía en Ahí ya, grande ya. Ajá. ahí ya, ¿verdad? Ok. Sí. Ahora déjenme hacer algo yo, porque yo no puedo ver dónde cambiarle. O sea, yo no puedo ver qué les estoy mostrando, que no me aparece. Denme un segundo. Ya no los veo. Ahí está. Ya lo ven todos, ¿verdad? Ya hay como diapositiva. Ok, bien. Entonces, aquí. Rosa, ¿ya te me fuiste? Ya no te veo. Aquí estoy, maestra. Ah, yo dije, ya se me fue y no me avisó. No, Ok, Rosa. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí, chicos, a revisar entrevista motivacional. Rapidísimo les comparto. Esa sería como la primera unidad. La segunda unidad que vamos a ver sería justamente esta parte de habilidades, la escucha, qué tipo de preguntas vamos a realizar. Hay, le puse como estimulación del darse cuenta, pero es justo como estas preguntas que nos llevan a que el usuario se dé cuenta por él mismo lo que él está diciendo, que se escuche mucho. Las preguntas que van a invitar a explorar un poquito más, la clarificación, la técnica de precisión verbal, evitar suposiciones, asegurar que nosotros estemos comprendiendo lo que el usuario dice, el reflejo y el parafraseo, que es una técnica que al mismo tiempo pues vamos a ir desarrollando, ¿no? Y como tercera unidad, pues los procesos de cambio de conducta adictiva. Aquí es donde ya ustedes empiezan a aplicar los instrumentos, la exploración de la misma ambivalencia y la toma de decisiones, detección de síntomas psicológicos, evaluación del bienestar subjetivo, la síntesis y la integración final. ¿Vale? Esas son como las unidades que vamos a revisar. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Ustedes saben que las actividades tienen un valor, los entregables también hay que hacerlo, por favor, conforme la actividad se los pida. Les repito, yo siempre les digo qué es lo que hay que entregar. Todos sus trabajos llevan portada, acuérdense, por favor, les pido encarecidamente porque también ya me ha pasado, no bajen ejercicios, no bajen tareas de inteligencia artificial. Úsenlo, sí, como apoyo. Yo no estoy peleada con la inteligencia artificial, pero ya me ha pasado que me copian y me pegan y ni siquiera leen lo que me están poniendo. Entonces, híjole, ahí sí es donde yo entro en conflicto porque digo, bueno, no se trata nada más que cumplan por cumplir, sino que ustedes justo puedan leer, puedan estar como analizando el objetivo de la actividad que ustedes van a realizar y que van a entregar. Y al final van a ustedes a realizar también un examen. Eso es parte de su evaluación. Van a ser dos actividades y la tercera actividad que ustedes van a realizar justo es, pues, los dos expedientes de sus dos usuarios. ¿Es largo? Sí, sí es largo. Repito, yo se los voy a ir explicando. Y pues su examen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas o todo bien? ¿Todo bien? O sea, en los entregables van a ser las evaluaciones, la nota de evolución, por así decirlo, ¿o cómo? A ver, otra vez, Ajá, vuélveme o a preguntar. sea, al final mencionan que son tres actividades, creo que el entregable uno, el 2 y el examen Ah, final.
¿El Ah, examen final son preguntas o es la nota de evolución, el expediente ah, del paciente? ya, no. O sea, son dos actividades entregables, el Mm. informe final, digamos que es la actividad final, y el examen. O sea, son Ah, ok. cuatro en total. Va. ¿Sale? Sí. Ujú. Bien. Y la plataforma, ya se los mencioné, la actividad ya la hicieron y ahora sí vamos a empezar con qué es la entrevista motivacional. Ujú. ¿Quién me puede decir ustedes de manera breve qué es la entrevista motivacional? ¿A qué les suena? ¿Cómo le escuchan? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué será la entrevista motivacional, chicos? Los escucho. Sí, Fernando Frías, adelante. Tal vez la entrevista motivacional sería como justo esto que mencionaba la compañera al principio, como ver los beneficios y ver los costos tal vez del consumo, el conocer al paciente, ver su historial, las sustancias que consume, pues sí, como escucharlo un poco tal vez. Ok, bien. Gracias, Fernando. Jazz, a ver, déjame escucharte un poquito más, Jazz. De repente me tardo porque no le sé mover a la cámara y al micrófono. Yo No te pienso que la preocupes. entrevista motivacional es como donde se va a partir cómo se va a trabajar con el paciente, ¿no? Que como para conocerlo y ver todo eso. Ok, bien. Gracias, Jazz. ¿Y Adri? Bueno, bueno, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Ya tuvimos una entrevista, bueno, la que es la entrevista inicial. Ok. Entonces, posteriormente, bueno, ya los instrumentos, entonces ya sería como que lo que platicábamos al inicio, el que él mismo se escuche y que en su historia debe tener algo que lo motive a él, o sea, algo que lo Ok. motive a él, o sea, al Así es. usuario, que ya sea familia, hijos, trabajo, material o algo de entonces pienso yo que podría ser eso. Ok, bien, Adri, gracias. ¿Y Areva? Sí, pues la entrevista emocional así es como lo que dice la compañera, ¿no? Pues también para que él mismo le dé seguimiento y ver el seguimiento que se le va a dar a su proceso, dependiendo, pues obviamente las respuestas, ¿no? Ok, ok, bien. Fíjense bien, aquí les puse justamente para conocer teóricamente qué es la entrevista motivacional. La palabra, ay Dios, la palabra viene justo del latín motivus, que significa movimiento, y del sufijo ción, que indica acción o efecto. Ajá. Es decir, motivación literalmente significa la acción de moverse. Ajá. No de motivar, es de moverse. Ajá. Fíjense, en psicología, la motivación es lo que impulsa nuestra conducta, lo que nos hace levantarnos de la cama, lo que nos hace tomar decisiones, lo que nos hace pensar en seguir o conseguir una meta. Ajá. En el caso justamente de las adicciones, lo que nos mueve a buscar un cambio o no. Ujú. Entonces, de manera como muy sencilla, lo podemos decir que la motivación es la razón que te lleva a hacer algo o incluso también, por supuesto, a dejar de hacerlo. ¿Sale? Por eso es un componente pues, psicológico que de alguna manera incluye tres aspectos importantes. Es decir, la motivación nos orienta, es decir, nos da dirección, nos mantiene, es decir, que nos sostiene en el tiempo y también determina, es decir, define de alguna manera qué conductas aparecen y cuáles no aparecen. Ajá. Entonces, fíjense bien, ustedes si están viendo la imagen de esta niña subiendo las escaleras con un lápiz gigante, esto representa precisamente que la motivación es como la energía que nosotros tenemos internamente que te impulsa a construir el cambio. Ajá. Entonces, sin motivación no hay escalones,
o puede haber, pero no los vemos, o no queremos subirlos, porque no hay energía, porque no hay movimiento, porque no hay un sentido para subirlos, ¿sale? Entonces, para yo poder subir esas escaleras, tiene que existir, claro, un motivo para yo poder hacerlo, ¿sale? Entonces, muchos de los usuarios que llegan no tienen motivos para poder empezar a subir esas escaleras. Entonces, en adicciones, justamente, muchas veces el problema no es que la persona no sepa qué hacer, sino que no siente o no hay suficiente motivación para poder hacerlo. Entonces, ahí es donde entra la entrevista motivacional, porque no se trata de dar más información, sino de poder nosotros encender, hagan de cuenta que nos toca como ayudar a ver primero si el usuario llega a tener como esa chispa interna que lo mueve hacia el cambio, ¿sale? Entonces, vemos que la motivación es ese motor que impulsa a nuestras acciones, ¿sale? Entonces, a mí me gustaría preguntarles justamente con este tema, ¿recuerdan ustedes alguna vez en su vida en la que sabían que ustedes tenían que hacer algo, pero no tenían la suficiente motivación para hacerlo? ¿Sí? ¿Quién comparte por ahí de manera breve? Sí, yo tenía ganas, bueno, yo tenía que y no tenía ganas por. A ver, compártenme, por favor. Maestra, este, Sí, bueno, José. sí, para compartirle, en mi experiencia personal, he Sí. estado, ahorita pues como lo dije hace unos minutos atrás, pues estoy en el proceso aquí en el centro, Ujú. en Valora tu Vida. Antes de estar aquí, con agregando, bueno, lo que más bien lo que usted menciona, lo de la motivación, llevaba lapsos o tiempos donde me sentía pleno, vamos a llamarlo así, Ok. pleno. Me sentía Ujú. pleno, me daba resultado lo que hacía, me iba a mi trabajo, tenía otras actividades económicas y pasaba, no sé, 2 o 3 meses, 4 meses y luego venía, lo voy a mencionar así, como que me desinflaba, como que me bajaba el Claro. ritmo y luego ya no encontraba cómo salir de ahí. Y ya no encontraba ningún sentido de motivación, a pesar de que tenía el trabajo, a pesar de que tenía, pues, los hijos, la familia, sentía ese vacío, pues, Sí, es el hecho por sí, cual estoy aquí, como las conocemos, ¿no? Las recaídas, emocionales, claro, y claro. pues, totalmente de acuerdo, y estoy consciente que en mi caso, pues, he perdido motivación alguna, y la pregunta, pues, se la hago también a usted. ¿Qué razón o por qué se siente uno que llega como que a un nivel estable y luego se desinfla o uno baja? Sí, sí. Primero es tomar en cuenta que estamos en un proceso y un proceso nunca es lineal. Es decir, nunca estamos así, bien, 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 ¿no? A veces se siente como una montaña rusa, así yo se los explico a mis pacientes. A veces te vas a sentir muy bien y a veces te vas a sentir muy mal. Ajá. ¿Por qué? Porque el cambio es la única constante que tenemos en nuestra vida. Va a cambiar nuestro entorno, incluso nosotros cambiamos, no somos iguales. Pero fíjate, Eduardo, perdón, José, tú compartes algo muy valioso. Tú decías, tenía trabajo, tenía esto, tenía el otro. Claro, y eso les pasa también mucho, mucho en personas con adicciones, porque el problema no es que la persona ni siquiera sepa qué hacer. Aquí el problema es que justo no siente suficiente motivación para hacerlo o llega a sentir demasiada motivación y luego la pierde. ¿Por qué? Porque la motivación, hay dos tipos de motivación que lo vamos a ver más adelante, o quizás ustedes ya lo saben, es la extrínseca y la intrínseca. Si yo deposito mi motivación en el trabajo, en el ejercicio, en mi familia, en mi pareja, eso cambia. En algún momento yo no voy a tener trabajo o me pueden correr, en algún momento mi pareja se puede ir, en algún momento todo cambia, ajá, y mi motivación no puede depender de eso. Ajá. Muchos usuarios llegan diciendo, oye, es que me motivan mis hijos para seguir adelante. No. Ok, los hijos están, claro, es un factor importante, pero ¿y cuando los hijos se vayan? ¿Dónde va a estar tu motivación? ¿Qué va a pasar con tu motivación? Entonces aquí el tema es que pueda encontrar el usuario, que puedas encontrar tú, José, esa motivación intrínseca, tu propio sentido de vida
sin depender de lo demás. Hay un libro que yo les quiero compartir y siempre se los recomiendo mucho. No es parte de la materia, pero si lo quieren leer o si ya lo ha leído, qué bueno. Es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Él habla precisamente de su experiencia en el Holocausto, ¿no? Él habla de una corriente de la psicología que es la logoterapia, es cómo le puedo dar sentido a mi vida si en cualquier momento me pueden matar, si en cualquier momento a mí ya me avisaron que mi esposa falleció, que mi familia ya no hay nadie que me espere afuera si es que yo llego a salir. ¿Cómo le doy sentido a mi vida a eso? Ajá. Él no puso o no depositó, ay, cuando vea a mi esposa, cuando salga vivo de aquí, cuando... No, él encontró en su propia experiencia aún tan terrible que fue el holocausto, un sentido de vida para él mismo. Entonces, yo se los recomiendo mucho, léanlo si tienen la oportunidad de leer, está en digital, está en físico, la verdad es que es bastante barato y esto también les puede dar justo mucho sentido a ustedes para poder acompañar a los usuarios. ¿Sale? Espero haya respondido tu respuesta, José. Ujú. Bien. Adrián, habías levantado tu mano, ¿no, Adri? ¿O no? ¿O no? No, yo me equivoqué. Bueno, Areva, luego David Botello y luego David Moreno o Marco Antonio. Los escucho, chicos. Gracias. Sí, yo una de las situaciones, que comencé fue con la motivación, con metas cortas, Uf. eh, Ujú. en el trabajo, con alguna meta de producción, paso a paso. La siguiente meta, llegar a cierta hora a mi casa, no extenderme, llegar a tener más escucha, comprensión. Con ese tipo de metas me empecé a motivar hasta que logré llegar a al punto de hacerlo hábito, que Ok. llegue una disciplina, pero al principio con ese tipo de motivaciones con metas cortas. Ok, súper. Esto que tú compartes también es muy importante, Areva, porque esas acciones cortas o microacciones, yo le llamo, acuérdense que tienen que tener un propósito. Si no hay un propósito, el usuario las puede hacer 2, 3 días. Al cuarto las va a dejar, porque no hay un propósito. Ajá, entonces, primero es encontrar el propósito y después, pues, es decir, la motivación y después irnos a las a accionar. No puede ser al revés. No puedo yo hacer acciones si no tengo un propósito. Claro. Ujú. Gracias, Areva. David Botello. Sí, bueno, yo estaba pensando, pues la pregunta era como de la experiencia personal, ¿no? De que mi experiencia personal Sí, siempre he tenido muchos problemas con la motivación, porque la motivación nunca dura para siempre. Es parecido a lo que decía el compañero Eva, ¿no? Por sí. ejemplo, mi trabajo deja de ser novedoso. Ya no hay espacio de crecimiento en mi trabajo, que es algo que sí estoy, pues, experimentando ahorita. Pero al mismo tiempo también, o sea, se puede ver como desde lo cognitivo, o sea, porque también, o sea, a lo mejor no lo veo como novedoso porque ya es la quinta vez que doy la misma materia, me siento como perico repitiendo las mismas cosas, Ujú. pero finalmente no son los mismos alumnos y surgen Ujú. pequeñas diferencias o cositas, Claro, ¿no? claro. Que hacen que el día sea diferente. Ujú. Y otra cosa que yo he tenido como problema constantemente es que yo normalmente hago las cosas como por impulso, Ok. y luego rápidamente desaparece la motivación. Ujú. Incluso podría decir que meterme a estudiar esto, lo hice por impulso y de repente estoy pensando, Ok. ¿pero para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mm. O sea, después de que ya pasó como el impulso inicial, ¿no? Ujú, Pero ujú. finalmente también, como dice el compañero, pues creo que pues, o sea, que en algún punto sí tiene que ser reemplazado con disciplina, pero tener motivación al inicio es muy importante. Por ejemplo, Sí. ya como para cerrar la idea que teníamos, o sea, también, por ejemplo, la, la última, por eso pues sí, es una sustancia, ¿no? Finalmente, o sea, la última sustancia que dejé fue el tabaco Ok. y sí encontré motivación en el ejercicio, o sea, empecé a tener una razón para, o sea, Exacto. porque ya me Claro, estorbaba, por decirlo así. claro, claro. Entonces, el último cigarro fue, andaba en Santa Lucía un domingo en la bicicleta, me senté a fumar un cigarro como normalmente hacía, Ok. y a medias lo apagué y ya, o sea, fue el último. Pero también, bueno, al menos en mi caso, nunca pensé que fuera el último. De hecho, me di cuenta que fue el último hasta como un mes después. Ujú, ujú, ujú. Pero, o sea, lo importante sería, pues, encontrar
como, o sea, sí, o sea, una razón para, y ya Exactamente. después se vuelve disciplina. Sí, este ejemplo que tú pones, David, lo voy a tomar justo porque sirve muy bien para entender la motivación, ajá, porque no depende únicamente de que algo sea novedoso. Ajá. Imagínate en tu caso, ¿no? Si llevas 10 años en el mismo trabajo, al principio, claro que va a haber novedad. Vamos a aprender, vamos a conocer personas, vamos a demostrar capacidades, vamos incluso a lo mejor a recibir reconocimiento, claro. Con los años esa novedad disminuye. El trabajo puede volverse incluso predecible, la recompensa inmediata baja y entonces aparece un pensamiento de, ay, ya no tengo ganas de ir. Pero aquí quiero hacer una distinción importante, como yo lo veo, como lo que, no nada más lo veo, como lo que la entrevista también motivacional los dice. Ajá. Que haya desaparecido la novedad no significa necesariamente que haya desaparecido toda la motivación. Lo que probablemente, en este caso del trabajo, lo que necesitamos cambiar es la fuente de motivación. ¿Por qué? Porque al principio puede predominar, claro, la novedad, puede predominar la emoción, las ganas, la acción. Entonces, cuando la novedad desaparece, una motivación más sostenible, ¿cómo se puede construir? Ah, el valor que le da eso que estoy haciendo. ¿Cuál es el propósito de eso que estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando a eso que estoy haciendo? ¿Qué acciones me están llevando a lo que yo quiero? ¿Y qué satisfacción me está dejando? Ajá. Porque quizás ya no pensamos, uy, después de 10 años, qué emoción ir a trabajar. Pero sí podemos descubrir, bueno, este trabajo me permite ser independiente. Este trabajo me interesa, me ayuda a crecer. Ujú. O me interesa crecer en ese trabajo. Quiero convertirme en alguien competente en esto. O incluso este trabajo ya no representa lo que yo quiero y necesito comenzar a buscar otra cosa. Entonces, justamente en entrevista motivacional, no vamos a intentar inyectarle motivación diciéndole a nuestro usuario, bueno, pues échale ganas, debes de agradecer tu trabajo, busca algo positivo, no. Aquí hay un término que vamos a ver más adelante que se llama vocación. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo a ti te preguntaría, David, si tu trabajo ya es rutinario, yo te preguntaría, cuando empezaste este trabajo, qué te entusiasmaba? Pues yo cuando lo empecé realmente me entusiasmaba la novedad, Ajá. y que a pesar de que buena parte de mi formación académica estaba como encaminada, o sea, como que prácticamente lo que estaba haciendo en algún, bueno, aparte de la drogadicción, me estaba Claro, llevando pues como a la docencia eventualmente. ok, Este, pero tenía muchos problemas, o siempre he tenido muchos problemas con la vergüenza, con hablar con personas, con la pena, ok. y me motivaba mucho como el poder romper esas barreras que yo mismo me ponía. Mm. Eh, Este, Si te ujú. das cuenta que lo que te motivaba era una cuestión personal, no era una cuestión ajena, no era una cuestión externa. Ajá. Entonces, evocar significa de alguna manera como obtener esta información, ajá, con mi usuario, con mi paciente, ajá, no para dar por hecho cuál debe ser el cambio, no. Porque quizás David o quizás Pedrito o quizás Juanita, quien sea, pues necesita encontrar nuevos retos dentro de su trabajo. Quizás necesita modificar su rutina, quizás necesita descansar o quizá la pérdida de motivación le está diciendo pues, que ese trabajo ya no coincide con sus valores. Ajá. Entonces, este ejemplo, chicos, conecta muy bien precisamente con las adicciones, porque cuando una fuente de recompensa deja de resultar suficientemente estimulante, la persona puede buscar recompensas mucho más inmediatas y mucho más intensas. Ajá. Pero eso no basta con que nosotros le digamos, oye, ya deja de consumir. También necesitamos explorar qué función cumple el consumo y qué otras fuentes de recompensa, qué otro sentido, qué tipo de satisfacción podrían empezar a ocupar espacio en la vida del usuario. ¿Sale? ¿Sí soy clara hasta aquí con este ejemplo? ¿Ya les pongo? ¿Sí? Bien, gracias. Y Adriana, ahora sí levantaste tu manita. Bueno, ahora sí, escuchando la plática y todo eso de las motivaciones, algo me estaba pasando, por ejemplo, bueno, yo me dedico al transformismo, entonces, Ok. del lado ese, bueno, siempre como que fue mi motivación para salir de donde yo estaba, entonces ahorita lo que me está pasando,
por ejemplo, ya me metí al gimnasio y dije, no, o sea, como que sí, yo decía, bueno, ¿por qué no me siento motivada o así? Ya he tratado de, pero también digo, no, no es mi preocupación o no es mi motivo ahorita el volver, digo, yo, no es por nada, pero yo llegué a tener, o sea, llevo 2 lipos, me quité costillas, entonces, y llegó el momento en que dije, ya, no quiero seguir con lo mismo porque sabía lo que me iba a llevar, sabía a mi lado egocéntrico, mi lado que a mí, o sea, y como ahorita estoy en con compañeros hombres, entonces también dije, no, ya no quiero, ya pasé por todos esos estándares de estar delgada, gordibuena, las cirugías, de todo. Entonces ahorita como que perdí la motivación en ese lado de mi físico, o sea, no que no me interese, pero sí perdí esa motivación en cuestión porque sé a dónde me podría llevar. Entonces ahorita el motivo, o sea, desde que empecé, bueno, antes de que empezara a estudiar, sí quería, o sea, que hasta estar haciendo el servicio, sí quería, o sea, me empezó a gustar y por eso me quedé. Y ahorita, me motiva este lado de estudiar, de aprender, me mato, estoy en la madrugada y no hay yo qué hacer y me pongo a ver los videos y me pongo a descargar y me pongo esto y me pongo lo otro y si no entiendo una palabra, agarro el celular y me pongo a checar qué es lo que quiere decir. Entonces, y ya dejo ese lado, yo creo que físico del de la motivación, o sea, ya no me motiva el querer estar otra vez con ese cuerpazo o así. Entonces, y ahorita me motiva más yo antes era pestaña arriba, pestaña abajo, pupilente, extensiones, cabello largo y de todo. Ujú, Y ujú, ahorita como que ujú. ya pasó, no sé si sea que estoy entrando a la edad o no sé qué sea, pero la verdad me siento motivada en otra cosa, ya no a lo mismo, al show, al todo eso. Entonces, ahorita Ok, hablando de Adrián. la motivación, o sea, como que me cayó el 20 porque estoy motivada, o sea, porque cambié esa motivación mía. Justamente tú le acabas de dar como al clavo porque te escucho decir que durante mucho tiempo una parte importante de tu motivación estuvo puesta en tu físico. Las cirugías, alcanzar ciertos estándares, como, este, digo, no sé, quizás también cómo eras percibida por los demás. Y ahora que notas que eso ya no te mueve igual, pero al mismo tiempo aparece algo nuevo, empiezas a estudiar, descubres que te gusta, incluso puedes imaginar hacia dónde te puede llevar la parte del estudio. Entonces, justo tú tienes como muy consciente esta parte de que quizás no perdiste la motivación, más bien tu motivación está empezando a dirigirse hacia otro lugar. Y aquí yo te haré una pregunta que no me tienes que contestar ahorita, porque no es entrevista ni es terapia, pero yo te preguntaría, ¿qué encuentras en estudiar que antes encontrabas en transformar tu físico? Ujú. Porque ahora también estás descubriendo que puedes sentirte valiosa por lo que eres, que eres capaz de construir no solamente por cómo te ves. Ujú. Y si esta nueva etapa de tu vida o si esta nueva parte de ti tuviera más espacio, ¿hacia dónde te gustaría que te llevara? Déjalo a tu pensamiento, te digo, no me tienes que contestar, pero justo fíjense, esto es un clave ejemplo de lo que vamos a hacer también en la entrevista. Yo no le estoy diciendo, oye, no, tienes que estudiar, o muy bien que estudias, ajá, o qué mal que dejaste allá. No, simplemente encuentras en estudiar, ella ya encontró, ella ya le dio un punto, y eso ya nos ayuda a nosotros un montón. Ya nos dijo, ya sé, o sea, ya sé que mi motivación pues está empezando a dirigirse a otro lado. ¿Qué podemos hacer ahí para que ella caiga en cuenta? Claro, ¿qué encuentras en estudiar que antes encontrabas en transformar tu físico? ¡Bum! Con esto, ¿qué vamos a hacer? Llevar al usuario a que él piense. Yo no le voy a decir, ay, Adriana, pues yo creo que estudiando encuentras un sentido de vida. Yo creo que estudiando encuentras esto y esto. No, ella solita, parte de nuestro trabajo justo, de nuestra intervención o nuestras preguntas, todas tienen que ir con un propósito. Ajá. Y hay algo que yo les voy a ir diciendo mucho, vamos a ir haciendo consciente lo inconsciente. Ajá.
Oye, sí, yo no había pensado qué me da el estudio, que antes me daba, ¿no? El transformar mi físico. Y eso, claro, no le vamos a decir te lo dejo de tarea, sino eso es información para nosotros cuando estemos haciendo la entrevista. ¿Sale? Es un súper buen ejemplo de lo que ahorita sucedió, porque es lo que vamos a hacer, lo que quiero que ustedes hagan. Ujú. ¿Soy clara? ¿Sí? ¿Pasó algo en ti, Adriana, ahorita con estas preguntas? Claro. Ajá. Ni la juzgué, ni le dije qué tiene que hacer, ni le dije, oye, derecha, izquierda. No. Pero muchos de ustedes o muchos de los alumnos se atoran porque me dicen, es que no sé qué preguntarle. Es que no tienes que saber qué preguntarle. Tú vas a ir escuchando al usuario y conforme lo vayas escuchando, vas a preguntarle. Ajá. Claro, o sea, a ver, yo como usuario escuchándote, a ver, ¿qué encuentras ahora de satisfacción? Que antes encontrabas, pero ahora dices, me gusta estudiar esto y el otro. ¿Sale? Gracias, Adriana, por compartir. Y David o Marco, no sé, perdón, que ya me entretuve con las participaciones. Sí, pues lo que entiendo de la entrevista es hacer que el mismo usuario se vaya encontrando sus respuestas, avanzando a lo que te está comentando, que él mismo se cuestione, que él mismo vaya Ajá, viendo su justo. motivación o sus respuestas a las preguntas que él mismo te va a ir resultando entre la entrevista. Ujú, ujú. Más que él mismo vaya viendo su motivación, nosotros vamos a ir viendo si el usuario tiene motivación primero. Ajá. Porque imagínense que con el ejemplo de Adriana, voy a tomar tu ejemplo, Adriana, que ella diga, pues es que en mi casa me dijeron que tengo que estudiar. ¿Ustedes creen que va a estudiar Adriana? Claro que no va a estudiar, aunque sea como, aunque sepa más bien que eso suma valor a su vida, aunque ella sepa como que no, si ella no le encuentra un sentido a eso, no lo va a hacer. ¿Sale? Entonces, justamente esto le pasa o les puede llegar a pasar a los usuarios. Muchas veces saben que la sustancia de alguna manera les está afectando, pero si no hay una motivación real, pues el cambio no va a ocurrir. Ujú. Y ahí es donde nuestra intervención va a hacer la diferencia. ¿Sale? Entonces, aquí les puse justamente este cuadrito. Primero quiero que se fijen en estas dos definiciones. ¿Qué es? Bueno, pues la entrevista motivacional no es una plática cualquiera, es una herramienta profesional que utilizamos en el ámbito clínico. ¿Sale? Entonces su función es generar estas estrategias motivacionales, es decir, estas maneras de poder ayudar a la persona a que pueda encontrar sus propias razones para poder cambiar. Ujú. Y se aplica especialmente en procesos de interrupción o de reducción de consumo de alcohol, de tabaco o de otras drogas. ¿Mm? Aquí hay algo muy importante, chicos, porque no siempre hablamos de dejar de consumir de golpe. ¿Mm? A veces el primer paso es reducir el daño, disminuir la cantidad y desde ahí poder acompañar a la persona hacia un cambio mayor. ¿Sale? Entonces, la entrevista motivacional también es vista como un estilo de conversación colaborativo. Eso significa, chicos, que no hablamos desde la imposición, no hablamos desde el sermón. El propósito aquí es reforzar la motivación interna y ayudar a que la persona se comprometa con ese cambio. Entonces, piensen en la imagen, en esta imagen que están viendo de estas dos personas, con estas piezas de rompecabezas y imaginen que están juntas, completen ustedes la figura. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. No tenemos todas las piezas como usuarios, ni el usuario tiene todas las piezas solas, ajá, sino que el cambio surge del trabajo en conjunto, ¿sale? Entonces, la entrevista motivacional es clínica, sí, pero sobre todo es humana, es respetuosa y es colaborativa. Entonces, no se trata ni de convencer, sino de acompañar a que la persona descubra sus propios motivos para poder cambiar. ¿Vale? Entonces, para que quede más claro, yo quiero que escuchen o que revisen que hay dos formas distintas de hablar con un usuario.
¿sale? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, oye, tienes que dejar de consumir ya, mira cómo estás arruinando tu vida y tu familia, si no lo haces vas a terminar muy mal, ¿eh? ¿Qué creen que pasa con el usuario? Se Si yo le digo cierra. así, claro, por supuesto, se va a cerrar completamente, se va a sentir atacado o incluso se va a poner a la Un defensiva. rechazo. Te va a Es un resentir. rechazo, por supuesto. Entonces, eso es parte de lo que se hacía anteriormente con las personas en proceso de adicción, ¿no? Juzgarlas, decirle, fíjate lo que estás haciendo, está mal, mira cómo vas a terminar como perenganito. No, ese no es nuestro trabajo, chicos. ¿Sale? Entonces, la siguiente clase, vamos a revisar justo parte de la entrevista motivacional, pero un poquito de los antecedentes para que conozcan parte de su historia y revisamos ya como cuáles son algunas técnicas que vamos a empezar también a trabajar con la entrevista motivacional. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Algo que compartir? ¿Cómo se van? ¿Cómo se quedan? Bien, súper. Nada más, antes de que se vayan, les voy a pasar lista rapidísimo. No se me desconecten todavía. Maestra, Segundo. Sí, ya yo te te- escucho. no Dime, supe dime, cómo levantar esta manita, pero yo tengo una duda. Ahorita dijo dime. que había primero que reducir el daño. Sí, primero es como ir como disminuyendo, o sea, no podemos, de un día para otro la persona no va a dejar de consumir. Sí. Primero, o sea, primero hay que identificar si la persona está en riesgo, justo como digo, en una situación catastrófica, que pueda quitarse la vida, que tenga pensamientos suicidas, eso es como lo primeritito. Ajá. Y después, justo nos vamos a ir como de poquito en poquito para que ya podamos ayudarlo a que no consuma, digo, no sé si nada, pero a lo mejor vaya disminuyendo la, la, el consumo. ¿Sale? Bien, Sergio Adrián, ay, tengo Adriana García, eres Presente, soy Adriana Adriana Garza. Garza. Ay, es que te pusieron García, entonces no eres García. Sí, también, García Garza, Ah, García Garza. de Ah, ok, los de ok. Monterrey, sin dinero, pero nada más el apellido. Ok, Adriana, Tengo gracias. mis dos nombres, el nombre, el David, original y el de súper. batalla. Y ya luego le expliqué que cuál podría, o sea, yo no tengo ningún problema por mi nombre, no me da ningún cambio de identidad ni nada. Yo estoy Súper. Adriana para mí, ¿te a parece eso. bien? Gracias, gracias. Claro, Súper. gracias. David Botello, perdón. Botella, ¿en qué ando pensando yo? Ya hay un lapsus. David Botello, Sí, aquí. gracias. Eduardo Soto, también ya te vi, gracias. Luis Fernando Frías, Sí, también yo. ya te vi, gracias. Ivana Amador, ella no estaba. Ok, un segundo. Ay, bien, José David Morales, Aquí estoy. ok, gracias. José Almaraz, tampoco. Presente, maestra. José Radarani Almaraz. Ay, perdón, chicos, perdónenme, los estoy conociendo. Perdón, NP, ok, José sí, Juan Ramón Hernández, Estoy maestra. gracias, Marco Antonio Argüello, Presente. gracias, Pedro Arévalos, Presente. ok, Jazz, ya te vi, Víctor Manuel Sánchez, ya te vi, Adrián Mauricio, para ubicarlos, Adrián Mauricio no está, ¿verdad? Ok, Andrea Guerra, tampoco, Claudia Andrea, tampoco.
Ignacio Farías, tampoco. Irving tampoco. José Gonzalo Altamirano, tampoco. Leila tampoco. Marcela tampoco. Sergio Coronado, tampoco. Julio César tampoco. Edgar tampoco. Carlos tampoco. Y Jaime tampoco. Bien. ¿Alguien que no haya mencionado y que sí esté conectado? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces sería todo, chicos, por la clase de hoy. Nos vemos el siguiente lunes 24 de agosto. Por ahí tienen estoy en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa me pueden mandar un mensajito. ¿Sale? Nada más, si no en la noche, porque luego me han mandado mensajes a las 3 de la mañana. No sean así. ¿Sale? Un abrazo, chicos. Pasen bonito lunes. Nos vemos de hoy en 8. Que Buenas noches, descansen. maestra. Buenas noches, Ya me- chicos. Bye, bye. Bye. Hasta Bye. luego. Bye, bye.